celebración indebida de contratos. Saludamos a esta hora precisamente al doctor Pierre García. Doctor García, gracias por estar en Caracol Radio. Buenos días. Hola Gustavo, buenos días. Un saludo especial para usted. Muchas gracias por concederme esta entrevista. Un saludo para Diana, Vanessa y un saludo muy especial a todos los oyentes de Caracol Radio en el día de hoy. Buenos días. ¿Ese es más o menos el escenario jurídico que usted enfrenta? Sí, señor. De hecho, por una investigación que lleva 2 años en la Fiscalía General de la Nación, yo, como exfuncionario del Departamento para la Prosperidad Social y otro número de personas, somos llamados a juicio. En teoría está programada la acusación para mañana y le quiero decir que recibo pues con satisfacción ese llamado a juicio, porque se va a por primera vez permitir un espacio público donde mi defensa y yo personalmente podré presentar todas las pruebas que demostrarán mi inocencia y que aclararán todo este asunto para, por supuesto, satisfacción de la opinión pública y demostrar que actuamos con honorabilidad en el gobierno del presidente Duque. Mire, yo agradezco mucho que usted ponga la cara y nos dé sus explicaciones aquí, que lo está haciendo también en el terreno judicial, y por eso yo quiero preguntarle algo con toda claridad y con el mayor respeto, pero que se ha repetido una y otra vez en los medios. ¿Usted está en alguna situación de estar como prófugo de la justicia? Pues, Gustavo, esa es una afirmación desmedida y lamentable que ha hecho la fiscal 94 que lleva esta investigación, porque en la solicitud, de las audiencias de solicitud de medida de aseguramiento que hubo en mi contra, la fiscal hizo unos anuncios desmedidos hablando de circulares rojas de Interpol, tildándome y señalándome de ser prófugo de la justicia, pero esa era la opinión de la fiscal. A raíz de mi defensa, de las pruebas aportadas y la decisión de 2 jueces de la República, quedó demostrado que era una solicitud excesiva y desmedida en mi contra, y por lo tanto los jueces, la segunda instancia fue el pasado 17 de mayo, decidieron que tengo el derecho a defenderme en plena libertad. Por lo tanto, no existe ninguna restricción para que yo salga del país, no existe ninguna orden de captura y mucho menos existe alguna detención en mi contra. ¿En algún momento usted sí salió del país? ¿Por qué lo hizo? Yo salí del país en junio del año pasado, atendiendo una situación familiar que expliqué con saciedad y pruebas a la justicia, un tema familiar, un tema de un tratamiento médico de mi madre, quien además, pues valga la anotación, una de las audiencias que tuve en el juzgado ese mismo día estaba mi madre en cirugía, entonces pues eso se lo expliqué con la reserva médica y demás, pero se lo expliqué a saciedad a la justicia. Pero lo importante de su pregunta, Gustavo, es que yo salí del país sin ninguna restricción el año pasado, en junio, antes de que se conociera siquiera el escándalo y antes de que me fuera comunicado por la Fiscalía que era indiciado en este proceso. Así que yo pues ejercí libremente mi derecho a viajar como cualquier ciudadano. Doctor García, simplemente para aclararlo, ¿en algún momento la Fiscalía sí pidió cárcel para usted? La Fiscalía pidió ante los jueces que fuera detenido de manera preventiva durante el curso de la investigación y el juicio que se va a adelantar a partir de mañana viernes, pero es importante decirlo, los jueces de la República, quienes son los encargados de tomar esas decisiones, negaron la solicitud de la Fiscalía y por lo tanto pues no hay ninguna detención en mi contra, y por eso me permití publicar un comunicado donde le anunciaba al país que es falso que sea prófugo o que haya evadido cualquier acción judicial, porque además el hecho de estar en Francia no quiere decir que yo esté evadiendo la responsabilidad judicial, porque he estado participando en todas y cada una de las audiencias que han citado los juzgados, e incluso la Corte Suprema cuando me llamó a testificar, lo hice como es mi deber ciudadano. Señor García, uno de los episodios de su caso en la Fiscalía en enero, hace casi 6 meses, ocurrió cuando la fiscal dijo que a usted le habían dado una coima de 1.000 millones de pesos. Su abogado, en un episodio que fue muy comentado en su momento, pidió que mostraran pruebas y la fiscal, entiendo que reconoció que no tenían ni tiempo, ni modo, ni lugar. ¿Esa circunstancia ha cambiado? Yo sé que usted dice que es inocente, pero si la Fiscalía, como cuenta Diana, va a pasar a la imputación formal, ¿quiere decir que aparecieron las pruebas de tiempo, modo y lugar? No, señor. De hecho, pues la acusación nos la van a presentar el día de mañana en la audiencia. Sin embargo, ya nos adelantaron el documento, nos lo enviaron por los correos institucionales a mí y a mi defensa, y está claro, en palabras mismas de la fiscal, que ese hecho
es una mera afirmación del testigo estrella que tiene la fiscalía, que dice haber escuchado de una persona que supuestamente hubo una coima, pero la fiscalía, después de llevar 2 años investigando, no tiene ningún elemento que le permita hacer tal afirmación, y por eso la misma fiscal en una audiencia pública tuvo que reconocer que no tenía pruebas para esa afirmación. Los delitos que se me imputan son los delitos de concierto para delinquir e interés indebido en esta investigación de supuesto entramado de corrupción, pero va quedando demostrado y claro dentro del mismo juicio que no existió tal cosa como una coima. Y Gustavo, ante la pregunta, pues yo tengo que ser contundente en mi respuesta y debo, así como lo dice en el comunicado, resaltar que el convenio que está siendo investigado, cuando se hablan de miles de millones de pesos, inicialmente la fiscal incluso mencionó cifras escandalosas en el orden de los 170.000 millones de pesos, después se redujo a 70.000 millones de pesos, después finalmente hablaron que era un convenio de 48.000 millones de pesos, pero lo más importante es que ese convenio no se ejecutó, se liquidó en parte cuando yo fui director general de Prosperidad Social encargado. Ese convenio no tuvo ningún anticipo, no tuvo pagos a contratistas, y es un convenio que fue firmado entre 2 entidades públicas, el DPS como entidad del orden nacional y Proyecta, que es una entidad regional adscrita a la gobernación del Quindío. Entonces, pues, para resumirlo en pocas palabras, es un supuesto escándalo de corrupción donde no hubo ejecución de recursos, donde se liquidó el convenio, y por ende es un escándalo de corrupción donde no hubo plata. Entonces, pues, yo estoy contento de que vamos a juicio, porque en juicio, junto con mi defensa, el abogado Leonardo Calvete, demostraremos con todas las pruebas y el rigor que esto es una acusación infundada, y no me cabe ninguna duda que demostraré mi total inocencia. 8:37, les avisamos a los oyentes de Bogotá que hay un trancón monumental en la carrera cuarta con 19. Ya tenemos el registro de las primeras imágenes. Se cayó una inmensa grúa de una construcción. No sabemos si todavía se puede determinar si hay alguien herido, pero lo que sí está causando es un monumental trancón. Diana Saray, la escucha el doctor García. Doctor García, en este proceso ha trascendido que precisamente, como usted dice, no hay grabaciones, ni pruebas, ni documentos, porque supuestamente estas negociaciones se hacían a través de un iPad en el que usted escribía lo que le pedía a estas personas que están comprometidas en ese direccionamiento de este convenio, o en papeles que luego eran destruidos. Hay un testigo clave en todo esto, usted lo menciona, Pablo César Herrera, que era el gerente de Proyecta Quindío, y quien ha dicho pues que todo esto sucedió. ¿Usted se va a sostener en que todo lo que dice Herrera es mentira? Lo que dice, gracias Diana por la pregunta, lo que dice Pablo César Herrera es absolutamente falso. Es un confeso delincuente que yo de manera sospechosa he visto que anda buscando beneficios ante la justicia y por lo tanto hace tales afirmaciones sin ninguna prueba. ¿Cómo le parece a usted? Y le hago la pregunta a los oyentes, ¿qué clase de prueba es decir que una persona escribía en papelitos y los destruía? ¿Qué clase de prueba es decir que supuestamente escribía en un iPad y borraba los mensajes? Esas son las afirmaciones, pero lo importante del caso son 2 cosas, Diana. La primera, yo ya denuncié penalmente al señor Pablo César Herrera ante la Fiscalía y ampliaré esta denuncia para que el país conozca cómo enfrento esta mentira y cómo pido a las autoridades que investiguen los verdaderos delitos que puedan haber cometido estas personas. Y 2, ahora que inicie las audiencias públicas, demostraré con pruebas cómo pues todo esto no son sino mentiras, y es la opinión de un señor que busca beneficios ante la justicia, pero lo triste es que la Fiscalía ha tomado como ciertas todas las afirmaciones que ha hecho este confeso delincuente sin hacer las debidas verificaciones, y eso pues ha llevado a esto que yo llamo un asesinato moral en mi contra, porque son las palabras de la Fiscalía las que han permitido pues que se cree todo este escándalo de corrupción, sobre todo con un tema importante, Diana, y es que no hubo ejecución de recursos y que el DPS que firma el convenio con la entidad conocida como Proyecta, repito, una entidad pública adscrita a la gobernación del Quindío, es Proyecta el encargado de ejercer la ejecución del convenio y llevar a cabo todos los procesos de contratación, no el DPS y mucho menos Pierre García, cuando para la época era subdirector del DPS. Entonces, pues lo demostraré en juicio, pues que esos son
acusaciones infundadas que afortunadamente podré demostrar con total claridad y satisfacción para la justicia y la opinión pública mi proceder correcto en todo y estos asuntos. Doctor García, ese escrito de acusación del que usted habla, pues lo recuerdo perfectamente porque José Andrés, nuestro periodista de Cubre Fiscalía, lo reveló en marzo. Y quiero volver sobre uno de los puntos. Yo lo de los papelitos no sabría cómo manejarlo, pero si hubo un iPad o una tablet, técnicamente se puede hacer un seguimiento a ese aparato, se conserva para saber si usted escribió o borró o envió algo ahí. Eso es algo que tendrá que hacerse en el marco del juicio, pero lo que sí le puedo decir, Gustavo, es que reitero y reafirmo mi total disposición con las autoridades colombianas para que se lleve a cabo la investigación completa. Así como he venido dando la cara, lo seguiré haciendo por medio de mi abogado y personalmente, y aportaré pues todas las pruebas que permitan que la Fiscalía verifique de manera que tengamos pues un fallo judicial que demuestre qué fue lo que pasó en este asunto. Pero por supuesto que aportaremos todas las pruebas. Doctor García, aunque el contrato no se haya ejecutado, pues la gestión es precisamente lo que se está investigando, la indebida gestión, el indebido interés en este contrato. Pero yo le quiero preguntar, si este testigo Herrera miente, ¿qué interés tiene en vincularlo a usted? ¿Quién está detrás de esto entonces? Bueno, pues ahí hay dos preguntas muy importantes. La primera es que estoy de acuerdo con usted que la justicia tiene el derecho a investigar cuando sospechas, cuando se quiere conocer la verdad sobre un asunto, cuáles fueron los intereses detrás de la firma de un convenio y demás. Eso es válido y me parece apenas lógico y correcto que yo, así como los demás funcionarios públicos, tengamos que responder por nuestras actuaciones. Entonces, por eso pues invito la investigación que hace la Fiscalía y me gusta y estoy motivado a que este juicio sea la tribuna en la cual demostrar con pruebas qué fue lo que verdaderamente ocurrió. Pero segundo, pues es importante también resaltar, así como usted lo dice, se tiene que investigar las motivaciones detrás de la firma de estos convenios, cuáles fueron los intereses. Pero lo que ha dicho la Fiscalía en medios de comunicación, a través de filtraciones y en las audiencias públicas en mi contra, ha sido completamente desproporcionado de la realidad, porque no han hablado de intereses en la firma de convenios, sino han hablado de supuestas coimas de corrupción, de trampas, de pagos, de estructuras criminales organizadas, cosas que no tendrían lugar en una investigación simplemente para conocer cuáles son los intereses y motivaciones que pudieron haber llevado a la firma de uno u otro convenio en una entidad pública como era el DPS. Sí. Doctor García, independientemente de si logra la Fiscalía probar que usted sí cometió alguna irregularidad o si usted logra probar que no es así, lo que hay de fondo es mucho más, y es que hay o hubo presuntos actos de corrupción en el Departamento de Prosperidad Social. Y en eso hay un par de personas involucradas, Ciro Ramírez y el caso de las marionetas, sobre lo que hay amplísima evidencia. Si yo le entiendo bien, usted lo que dice es que usted no cometió ninguna irregularidad, pero que en el DPS pudo cometerse en las épocas en las que ustedes eran los encargados. Entonces, pues yo reafirmo mi inocencia a todo señalamiento en torno a esta investigación, defiendo mi proceder como subdirector del DPS y después como director encargado del DPS por el equipo con el que trabajé y la calidad del capital humano que había en la entidad. Tengo plena certeza de que la gente actuó correctamente y que entonces no se hicieron cosas que puedan ser señaladas, mucho menos de corrupción en investigaciones judiciales. Y en cuanto a los intereses detrás de estos convenios o a los intereses que pueda tener, por ejemplo, el testigo de la Fiscalía, pues es algo que estoy denunciando, ampliaré la denuncia y estoy también investigando junto a mi equipo jurídico, porque sí es cierto que un funcionario de la gobernación del Quindío, como es el exdirector de Proyecta, el señor Pablo César Herrera, no está contándole la verdad a las autoridades y sus declaraciones en los interrogatorios rendidos ante la Fiscalía tienen tantas contradicciones que eso amerita una investigación más juiciosa para que la justicia encuentre a los verdaderos responsables de hechos de corrupción en el país, sean del orden departamental o sean del orden nacional. Don Pierre, ya pues escuchándole todos estos argumentos de su disposición para trabajar con la Fiscalía, etcétera, me pregunto, ¿usted va a seguir allá en París o en algún momento tiene planeado venir a Colombia? No, por supuesto, yo regreso a Colombia. Es más, la Fiscalía, cuando solicitó la medida de detención en mi contra, de manera abusiva dijo que yo no tenía ningún vínculo con Colombia, que no tenía familia, que no tenía propiedades,
que no tenía arraigo social o económico en la ciudad de Ibagué, y con mi defensa demostramos que tengo vivienda en Ibagué, que tengo empresa en Ibagué, que tengo mi vida social en Ibagué y que tengo a mi esposa y a mi hijo en el colegio en Ibagué. Entonces, claro que regresaré al país, lo haré próximamente, lo anunciaré por supuesto a los medios de comunicación y seguiré, sea mientras esté en Francia o cuando esté en Colombia, siempre atendiendo los llamados de la justicia, porque es un deber, y segundo, porque voy a demostrar mi inocencia dando la pelea en los estrados judiciales. Claro que sí. Doctor García, una última inquietud. Cuando todo esto comenzó a ventilarse, se publicaron muchas fotos de usted pues al lado del presidente de la República. ¿Ha podido hablar con Iván Duque? ¿Le ha manifestado su apoyo, su respaldo o no? Yo he tomado distancia y es más, ustedes pues como periodistas y líderes de opinión creo que pueden dar fe que mantuve el silencio durante meses. Lo hice porque mientras estaban pendientes las decisiones de los jueces sobre la solicitud de medida de aseguramiento en mi contra, era un deber mío ser prudente y mantener el silencio, porque de ninguna manera podía yo dar la sensación de que estuviera tratando de presionar a la justicia o de alguna manera hacer algo que presionara a la opinión. Pero ahora que ya los jueces decidieron y dejaron en fallo en firme que me defiendo en libertad, pues puedo tener esos espacios para hablarle a la opinión pública, y más adelante pues contactaré a colegas del anterior gobierno, incluido al presidente Duque, porque afirmo que hicimos bien la tarea, la hicimos de manera honorable y no tengo nada que esconder, y no tengo sino gratitud por el presidente Duque por las oportunidades que me brindó en su gobierno. Pierre García, el hombre que estuvo al frente de Prosperidad Social y su situación jurídica hoy. Doctor García, muchísimas gracias por absolver las inquietudes de la mesa de 6 AM. Muy amable. Gustavo, a usted muchas gracias. Un saludo a Diana, por supuesto a Vanessa y a todos los oyentes de Caracol Radio. Un feliz día para todos.